Radio H. Y cuando salga el sol, la 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 la, Arrancamos Sacan el Sol aquí por Radio H. Mi nombre es Gustavo Paura, estoy con mi amigo Miro Bonafert. Débora hoy no viene, fue traumatólogo, y el pájaro debe estar volando por ahí. Está dando El vueltas pájaro por de ahí. Kenin que debe andar en algún lado cerca. Quizás pronto aterrice por acá o no sabemos. Lo estamos esperando. Exactamente. Quería arrancar un poco hablando de lo que pasó ayer con el presupuesto, porque he visto que hay mucha gente como indignada, ¿no? Y con bronca por lo que pasó, pero hoy escuchaba a la mañana un interesante análisis de Eduardo Aliberti en la 750, pueden buscarlo por ahí, que cuando uno mira el presupuesto, cuando lo analiza nítidamente, digamos, o sea, uno va a buscar qué es lo que pasa, todo el presupuesto, digamos, la gran parte del presupuesto recae sobre la nación y sobre la provincia de Buenos Aires, y en parte, si se quiere, sobre la capital. O sea, los tres grandes centros, digamos, que maneja el gobierno, ¿no? Y muy poco las provincias. Y entonces, ¿qué pasaba, no? Porque cuando uno mira los diputados, por ejemplo, que votan, que han votado ayer, que no pertenecen a Cambiemos ni al PRO, o sea, al PRO, a Cambiemos, radicales. Que no son radicales. Exactamente, como los de Misiones, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Entonces uno empieza a encontrar, por ejemplo, notas como esta que crearían un fondo para compensar una quita de subsidio al transporte. Los legisladores de Misiones también realizaron pedidos puntuales sobre la creación del Fondo Especial de Yerbatero y el monotributo social para los pequeños productores. La nota continúa, digamos, voy a leerlo la primera para que se entienda por qué estos tipos votan como votaron, ¿no? En el Congreso de la Nación se está negociando día a día frenéticamente el presupuesto nacional del año próximo, que contiene en su conjunto, en su punto más polémico, un fuerte ajuste en el gasto público que seguramente impactará en la economía de las provincias. Pero ¿qué pasa? Entonces, a través de sus legisladores, Misiones, junto también con otras provincias, han hecho presión y han logrado, digamos, algunos cambios que compensen este ajuste de alguna manera. Entonces es muy normal ver a los milloneros votando, a los de Santiago del Estero, La Pampa, Tucumán, digamos, ¿no? Entonces, y además, si uno se mete en las cuentas públicas de las provincias, no está tan mal. El problema es, repito, provincia de Buenos Aires, Capital Federal y las cuentas de la Nación. Entonces, cuando uno ve el presupuesto dice, pero en salud, educación. Bueno, pero la salud y educación fue trasladado a las provincias esto. Sí, el importe de la deuda, de lo que se va a pagar en intereses de deuda es muy grande. Está bien, pero eso lo vamos a analizar un poco, pero lo que digo es que lo grosso, digamos, el trazo grueso de lo que se negocia en el presupuesto le corresponde a la nación, ¿no? Entonces, cuando yo obviamente a mí no me gusta que bajen ni en ciencia y tecnología, que no bajen en educación, que no bajen en salud, y eso está genial que no se haga, pero se hace. ¿Y por qué? Bueno, porque al trasladar en la Constitución del 94 a las provincias la educación y la salud, ¿qué ha pasado? Es que eso se hace cargo, digamos, las provincias. Entonces, el gobierno hace 2 años que esos 2 años no, el año pasado ha dejado, por ejemplo, la paritaria nacional docente de lado. Sí. Entonces negocian, digamos, las provincias por su parte con sus maestros. Sí, ¿no? Es lo mismo que plantean con el tema de las paritarias generales, de que hay una línea de Cambiemos Claro. y de liberalismo, de que las paritarias tienen que ser por sector, digamos, por empresa, ni siquiera por sector. O sea, cada empleado tiene que ir a discutir con su patrón el aumento de sueldo. Exactamente. Entonces, Es lo si mismo, eso... es la misma lógica. Sí, por eso te digo, si es eso de esa manera, y además un Ministerio de Salud que no maneja, digamos, prácticamente colegios, no maneja el Ministerio de Salud, no maneja hospitales, y todo esto, digamos, este gran recorte que se hace, obviamente lleva a la degradación total, digamos, si tenías idea de alguna política nacional en materia de salud y en materia de educación, está muerta. Olvídate.
está muerto, ¿no? Pero esto para explicar un poco, porque también te da bronca, que mucho indignado, ¿no? Scratch, qué sé yo, pero qué sé yo. Mira, a mí- Es una política horrible y obvio, Ministerio de Ciencia, por ejemplo, sí. Amigo Kenning, ¿cómo ha llegado? Que solitos se los ve. Estamos acá, desamparados. Yo Solitos dije que iba, faltabas tú. dije que iba a aterrizar dentro de poco y bueno, acá está. Y estamos hablando un poco del presupuesto, ¿no? Así que a mí me queda la sensación esta del individualismo, ¿no? Que van Sí, obvio. a buscar los votos a las provincias para que tengan mejor desarrollo, más plata y demás. Pero es el sálvese quien pueda, ¿no? Si me salvo yo a costa de que se destruya todo el resto. O sea, y esto es lo mismo que va a pasar en senadores, ¿no? Van a ir a apretar con la plata de las provincias y demás para conseguir los votos. Pero seguimos sin tener una mirada del conjunto, de lo general. Sí. Y si seguimos de esa manera, y bueno, nos vamos a ir toda la mierda y tendremos el presupuesto Por que eso nos lo tiene, merecemos. o sea, los votos lo tenía holgado, 138 votos, o sea, no es algo que 130 al borde del filo, digamos, de que eso no estaba holgado, Sí, sí. aún pese a la indignación que causó, digamos, que 4 legisladores de San Luis vayan y voten, ¿no? Como si no conocieran la interna, digamos, entre los hermanos A. Que no me molesta, digamos, porque funciona de esa manera. Pero bueno, tiene los votos. Y a mí lo que me llama la atención, más allá de la indignación de quién vota qué cosa, es un presupuesto para no gobernar. O sea, es ingobernable. ¿Cuánto le va a durar? ¿Qué sé yo? Puede ser un mes. Todavía hay que votarlo, ¿no? Pero Mira, yo A veo, ver. yo te cuento lo que escucho en el colectivo, en la calle, digamos. Tendría que volver al colectivo a ver si escucho gente. Te cuento que está todo muy, muy kenchi. sí, obvio. Está todo muy kenchi. Se escucha los rumores de la gente de a pie. Esto explota en diciembre. Sí. Sí, no sé si es más un deseo o un análisis. Pero de la No, gente. un poco las dos cosas. O sea, la gente no aguanta más. Ujú. El loco que vende anteojos en la calle, el tipo que vende chipá, tiene una cara de no vendí nada, no está circulando plata en la calle. Y se chuparon toda la guita del mercado. ¿Sí? Sí, no. Mira, está- yo compré los 2 millones de dólares que pude hacerlo con este gobierno. Yo hace 2 meses que no los puedo comprar. Y Estoy en el horno. no, yo los compré, pero se me gastaron todos en lechuga, zanahoria y tomate. Que tengo que cambiar. Y eso todos que no los compraste días. palta, porque. Ah, no, pero esos son lujos de vegetariano. No, una cosa de loco. Una cosa de loco. Yo estoy No. invirtiendo en paltas. Está muy caliente muy la caliente, gente, sí, está obviamente. muy caliente. Sí, está Hay muy bronca caliente. en la calle, ¿sabes qué? Mi preocupación, ¿sabes cuál es? Que la bronca estalle entre nosotros. O sea, como hay bronca, como la guita no alcanza, y se empieza a generar como una sensación de abandono, de malestar, que te la agarras con cualquiera, ¿viste? Con el que Sí, tenés más cerca. Sí, con el vecino, compañero de laburo. Con tu familia, con tu cuñado, con, ¿Sabes no por- sé, ¿viste? ¿sabes con por los qué? cuñados por ahí. Claro, pero qué sé yo, esta bronca, justificado. esta bronca Es la una que- excusa, digamos, lo que pasa en el Sí, país. cuñado siempre es una buena descarga. Esta bronca la que veo viendo, y la que vengo viendo en realidad, y uno se pregunta por qué votaron como votaron, ¿no? Y arrancaba la nota, que justo antes de que llegaras vos, era que, por ejemplo, tomaba un caso de los fondos que mandan a Misiones, el fondo yerbatero, engancha una movida con el monotributo, o sea, fondos para el monotributo social, digamos, una promesa de guita que no se sabe, porque después ya sabemos cómo viene, que de toda esta promesa de plata que te están ofreciendo ahora, que la que están trazando en el presupuesto, después no te la da, como le pasó al movimiento Evita, digamos, que le había dado 30.000 millones y después no se la dio y andaban reclamando Sí, para que contener sí, diciembre. no, y bueno, pero son los movimientos de contención social. Pero obvio, pero lo ha hecho. No y son es- movimientos sociales, son movimientos de contención social. Ujú. Sí. Sí, ¿No? el tema es que no Porque contiene. un movimiento, la palabra movimiento, ¿no? Con toda esa carga histórica que tiene, sobre todo para nosotros los peronistas. Si no, yo pertenezco a Al movimiento. movimiento tal, ponele, ¿no? Pero en definitiva es una gestoría de recursos del Estado para que la gente se quede en la casa lo más tranquila y movilizarse para que le den más plata. Es decir, el grado de clientelismo y de paralización que existe en muchos movimientos sociales es terrible lo que generan en la gente. Sí, Es- obvio. generan
no sé, más vale que uno comprende la necesidad, pero uno tendría que ser capaz de discutir las políticas por las cuales está dentro de un movimiento. Y no son muy democráticos los movimientos sociales, ¿eh? No, no, no. Son gestorías de recursos que la verdad que yo creo que es muy indigno para el pueblo argentino, con toda la riqueza que nosotros tenemos, tener que andar peleando por planes sociales. Hay que pelear por el país, hay que pelear por la soberanía, no Para por, mí hay que por las quitar- obras. Tal cual. Pelear por sobras. Digo, para mí hay que quitarle el foco a los movimientos sociales. Me parece que le damos demasiada trascendencia y yo no quiero destinar un segundo de discusión hacia ellos porque parece que el enemigo sigue siendo el mismo y todo lo que digamos, hay que cuestionarlo, sí. Me parece que no es el momento ahora. Parece que No, hay- no, yo sí, me porque parece yo es creo que el problema tiene que ver con la participación popular. Yo creo, mi diagnóstico es que el problema Doctor, en la dígame su Argentina diagnóstico. ¿Qué tengo? es un problema político y se Sí. resuelve con la participación del pueblo. Totalmente de acuerdo. Y si el pueblo no participa es porque los mecanismos de participación están obturados. Totalmente. Yo lo que Y eso tiene que ver con los movimientos sociales. Comparto plenamente. Lo que digo es, hay que cuestionarlos, hay que criticarlos, pero me parece que hay que avanzar con el enemigo que es claro, que está al otro lado. A los movimientos sociales, yo no sé si los pondría en la mesa de discusión, me parece en este No, momento. yo al contrario, Digamos, que la mejor forma de criticar a este gobierno oligárquico, digamos, y no solamente criticarlo, sino de que su poder se vea debilitado en términos concretos, no se trata de criticar por criticar, es ver qué pasa que pueden avanzar haciendo lo que se les da la gana. Porque Sí, hay que bueno. dejar de quejarse como una vieja y empezar a decir, che, bueno, ¿qué pasa con esta derecha que hace lo que quiere? Efectivamente, hace lo que quiere. O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué hacen lo que quieren? ¿Qué pasa en el campo popular que no tenemos la capacidad de generar movilizaciones grandes, unificadas, legitimadas, o sea, que sean legítimas, bien vistas en la sociedad? ¿Qué sucede en el campo popular para que esta derecha avance con tanta facilidad? sí, y además, Es una pregunta para hacerse. Sí, Y no y está también- mal, eso no es debilitar el campo popular. No, comparto. Bueno, también juegan, ¿no? También juegan políticamente y me parece que juegan bastante bien. A mí el tema a veces es creer que los únicos que pueden hacer política somos nosotros y la derecha no. ¿No? Y que la derecha solamente sabe golpear cuarteles y toda esta historia. O sea, a mí me parece que también ellos tienen su forma de hacer política, nos puede gustar o no, pero lo peor que nos puede pasar es que no haya contra nosotros contra nadie, ¿no? Esto me parece que es lo que está haciendo la derecha en parte, metiendo presos, o sea, es su forma de hacer política. Sí. Yo a mí no me gusta, no es mi forma de verlo ni nada, pero me parece a mí que hay que también esto es hacer política. El tipo tiene pese a que hoy te contaba, miro una encuesta, por ejemplo, o sea, no hay que creer en las encuestas, pero sí hay que mirarlas. Y miraba que, por ejemplo, Macri solamente en Capital y en el conurbano norte gana en la primera vuelta. O sea, lo demás anda ahí, ¿no? Pero esos dos lugares. Y en un balotage, digamos, pierde contra Homero. Ah, porque me presento, ¿no? Sí. ¿Era Simpson? Sí. Sí. Con Contra ese Homero. nombre O sea, no artístico. no le ganaría a nadie. Y en realidad no es loco pensar que puede perder. Obviamente, yo no he visto jamás, y vos calculo que tampoco, un gobierno que vaya a una elección diciendo que la economía va a caer un 3%. O un 1,6%. O no va a crecer 0%. Vamos a crecer Como negativamente. Exactamente, no existe. O sea, obviamente que el tema es que cuando ya la ves que la cosa va a perder, como vos decís, hay un clima, digamos que todo se va a la mierda en diciembre, ¿no? Ok, pero nosotros no podemos hacer la plancha de nuevo. Mira, yo recién decías, están jugando. Para mí juegan y aprendieron a jugar y aprendieron un montón de cosas en todo este tiempo. Sí, obvio. Y desde que asumieron en el 2015, los tipos fueron desarmando un montón de cuestiones. Fueron modificando cositas muy pequeñas que no las fuimos viendo o sí, o que no tuvimos la capacidad de reaccionar. Que eso les permite en este momento poder tomar decisiones porque son legales. O sea, uno puede decir que son más inmorales, están bien o están mal. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado aerocomercial. Pero lo que están haciendo no es nada ilegal. Está todo permitido, porque fueron modificando pequeñas normas. Cuando uno va leyendo el boletín oficial, vas viendo cómo fueron desandando y desarticulando todo un montón de
de trabas que puso el kirchnerismo principalmente, pero las desarmaron una por una. Algunos no las vimos venir, otros sí, no supimos hacer nada y avanzaron más allá del presupuesto. Tienen desde lo legal, desde lo burocrático, saben jugar y jugaron perfectamente y nos están rompiendo todos los esquemas. Sí, obvio. Me parece que aprendieron, avanzaron. Ahora, después está la discusión. Yo creo que, como dice acá el pájaro, tiene que haber una reflexión y un análisis del campo nacional y popular hacia dónde vamos a ir. ¿Desorganizado? Claramente, nos la van a seguir poniendo. Lo siguen poniendo, y lo que está cada vez más evidente es la ausencia de una conducción política. Sí, ni hablar. Totalmente. Argentina no tiene conducción en la oposición. Yo les pregunto a ustedes, a los oyentes, acá los compañeros de programa, ¿quién es el conductor o la conductora de la oposición? Porque Cristina tiene el liderazgo sobre un sector importante de la oposición. Sí. No lo pongo en discusión. Pero ¿quién conduce la estrategia de la oposición? ¿Cuál es la estrategia? Claro, si no hay conducción no hay estrategia. Y si no hay estrategia, bueno, no hay porque no hay conducción. Pero no hay táctica tampoco. Entonces, cuando nosotros nos quejamos de cómo estos tipos hacen lo que quieren, es porque no hay una conducción política en la oposición. Y la oposición termina siendo funcional para... Termina siendo un montón de expresiones de quejas por distintos temas, reivindicaciones, algunos de corte más económico, otros de corte más político, pero quéjense. Yo me imagino a la derecha diciendo, movilícense. Claro, ¿quieren tirar piedras? Tiren piedras. ¿Quieren hacer marchas a la Plaza de Mayo? Te ponen la piedra ahí. Hagan marchas a Plaza de Mayo. ¿Quieren movilizarse al Congreso? Movilícense al Congreso. No me importa, no les importa la movilización. No les hace, porque aparte hay algo del dispositivo político de esta derecha nueva, posmoderna, rara, que nosotros no terminamos de entender. Esta derecha que juega con la antipolítica, con una especie de anomia, de comodidad, te diría que juega con ofrecer la sensación de que no se mete en tu vida. Claro. Es una forma de hacer política que te dice, mira, nosotros nos encargamos de las cosas y no te vamos a pedir que milites, no te vamos a pedir que te organices, no te vamos a pedir que participes en tu comunidad. Vos laburás, si podés, hacer lo que quieras, más o menos lleva tu vida. Nosotros no te vamos a hinchar las pelotas con la política. Sí. El gobierno no es una cosa que a vos te incumba. Sí, el Estado y vos y a la gente eso le gusta. ¿Le es cómodo? Sí, porque obviamente. le quita responsabilidad. Sí. Y lo deja dormir en la noche. La irresponsabilidad es una palabra interesante para analizar lo que está pasando hoy en Argentina. Hay una especie de moda de la irresponsabilidad. Es como, bueno, qué sé yo, y si Macri ahora está haciendo las cosas mal, y bueno, no lo votamos y chao. Y bueno, antes lo votamos porque pensamos que era el cambio, y bueno, me equivoqué en el voto, no pasa una cosa nada. así como de eso lo irresponsable, ¿no? De eso hay, sí. Sí. El otro día, no sé a quién escuchaba que iba en el taxi y contaba esto, ¿no? Que lo había votado, que se equivocó, y dice, bueno, pero ahora votó a Cristina, había votado a Cristina, votó a Macri, y ahora dice, bueno, ya está, me equivoqué. Voy a votar a Cristina. Pensé que mala mía. Claro, es como una mala mía popular. Claro, ¿no? pero, a ver, lo que pasa es que también sube con un discurso, digamos... Súper lindo. Sí, el otro yo día reconozco que lo voté lo hablaba dos veces. Sí, bueno, morís, boludo, morís acá. No, igual, mala tuya. Mala mía. Pero vos pensé una cosa, o sea, tenías 12 años de gobierno, estabas bien, digamos, había laburo, yo tenía... Y aparece un tipo y te dice, yo te puedo dar un gobierno para vivir mejor de lo que vivís actualmente. No vas a perder ¿Quién nada? ¿Quién no quiere vivir mejor? De verdad, o sea, inocentemente, ¿no? O sea, no somos solo que ya sabíamos que iba Macri, sabíamos lo que iba a hacer, pero a una gran parte de la población que no le, es lo que dice el pájaro, ¿no? Esa irresponsabilidad política. Sí, que ¿no? también es culpa nuestra. Sí, Nuestra, pero tiene... El tema es, la verdad que, ¿cómo te podría decir? Criticar que Macri en la campaña mintió. ¿Y qué querés que haga? Está en campaña el tipo. Sí, obvio. Vale que va a mentir, es lógico, sí, qué sé yo. Uy, nos mintió. Sí, está en campaña, un político en campaña, más vale, miente. No, el tema es pensar cómo el producto cultural y social de 12 años de gobierno no funcionó. Termina en Macri. Mira, claro, bueno. me acuerdo, y lo ves hoy en el Congreso. Octubre. La ves hoy en el Entonces, Congreso, ¿qué eso, cosa? porque A ver. esa división, ¿por qué está Macri hoy en el gobierno? ¿La ves hoy en el Congreso? Pero pensémoslo en términos societales, en términos culturales. Es Bueno. decir, cómo el kirchnerismo de alguna manera produjo, aunque su discurso era totalmente distinto, Ujú. una sociedad
tan irresponsable? Yo quiero contar esto, octubre. Y bueno, porque le solucionaste el tema económico. Entonces la gente empieza a tener otro mambo, Pero ¿no? es En la cabeza. pregunta. Ahora, ¿cómo No, se le yo habla? me hago ¿Cómo la se le pregunta, habla no a sé ese, cuál es la a ese pregunta. que le mejoraste la vida? ¿Cómo se le habla a ese? Porque ahí Bueno, está. eso es lo que octubre 2015, en plena campaña, balotaje, a punto de que gane el señor Mauricio, estábamos en Pilar, hablando con un grupo de familias que encontramos ahí, que pudimos, digamos, para hacer el tema de la militancia y demás. Una mina había terminado el secundario con el Fines, su hija había terminado el secundario con el Fines, estaba haciendo una tecnicatura terciaria y la hija estaba cobrando el Progresar. Además, sus hijos cobraban la asignación universal y tenían todos computadoras. Un sujeto de derecho que fue beneficiado con un montón de políticas públicas. ¿A quién vas a votar? A Mauricio. ¿Por qué? Porque quiere un cambio. Nosotros no pudimos meternos ahí, no pudimos dar esa Sí, discusión. obvio. Sí, tengo ahí clonazepam. Obvio. No pudimos dar esa discusión porque no nos dejaron dar la discusión. Porque cuando queríamos dar la discusión política en los fines, en los talleres de formación profesional y demás, nos decían, no, muchachos, no hagamos política, esto es otra cosa. No, tenemos que hacer política. No, pero mira, te digo que la discusión política estaba. Te voy a contar una anécdota. Contame dos. Dale. Porque Escuchate te di esta un anécdota, tic-tac, porque así que- en esta anécdota está Andrés el Cuervo Larroque, lo fui a ver. Una vez yo estaba preocupado porque veía que la situación estaba complicada. Sí. Como nos conocemos de la militancia de los 90 con el Cuervo, de vez en cuando pasaba por el Congreso y lo iba a ver al tercer piso. El Cuervo siempre me decía, sos el único que viene acá y no pide nada. Porque yo iba a charlar con él y a tirar la idea. Le dije, mira, Cuervo, hay un problema. Yo estaba medio indignado con 678 porque me parecía una cosa muy de gente linda. O sea, el programa 678 me parecía una cosa de gente con todos los dientes prolijitos, siempre como muy clase mediero, muy progre, muy cheto. Que faltaba pueblo, viste, la cosa, ¿cómo te puedo decir? Pueblo. Sí, sí. Y entonces le digo, mirá, la gente de las cooperativas de trabajo, esto en relación a lo que contabas vos Sí. recién, Homero, los compañeros de las cooperativas están contentos, se sienten dignificados, te dicen, porque yo soy promotor de salud y aparte trabajo en la cooperativa. O sea, había un reconocimiento de la dignidad, de cómo le cambió la vida al kirchnerismo, a los compañeros de los barrios con las cooperativas, que era hermoso escuchar. Yo trabajaba con las cooperativas porque había hecho un par de historietas, con el Argentina Trabaja, con el Ellas Hacen, que son historietas que algunos compañeros las deben conocer. Y cuando escuchaba los comentarios, decía, che, le digo al Cuervo, ¿por qué no hay en 678, nos invita a la Nelly de Merlo, o de Libertad, o de Moreno, al fondo, para que vaya a 678 A contar la experiencia. a que cuente cómo le cambió la vida a ser cooperativista, a ser promotora de salud? Porque eso, aparte de ser interesante, de escucharlo y verlo en la televisión, en el programa Sí, es la 678, política pública hecha realidad. genera una identificación de los sectores populares que dicen, salió la Nelly en 678. Claro. Ese fue el error. Se generó una identificación simbólica de gente de una minoría étnica muy similar a la que gobierna ahora. Gente linda, blanca, de ojos claros, de clase media. Sí. Y esa identificación simbólica de una minoría étnica que viene gobernando hace muchos años, en los sectores populares en algún momento es, no somos nosotros los que estamos gobernando. Sí, bueno, pero ¿no estás mejor económicamente? Sí, Sí, pero no somos nosotros. pero no soy protagonista de esto yo, ¿eh? Yo, que vivo en el barrio, no soy el Tal cual, protagonista. pero quiero... Eso me parece es una cosa para tener en Sí, cuenta. sí, comparto, me Sí, gusta. pero ¿sabes qué? Y eso no explica, entonces, ¿qué hace Macri ahí? ¿Qué sintió el tipo de clase baja que se identifica con Macri? Y dijo, mira, para que nos gobiernen los lindos, los chetos, que nos gobiernen los chetos en serio. Claro. Yo Muy quiero bien. original, no copia. ¿Sabes qué? También en el zona norte, en Escobar, pasaba que las cooperativas, en la campaña, nos decían, no quiero que me traigas la pala y la carretilla, por lo menos dennos plata para comprarnos las botas. O sea, porque llegó un momento, que de momento también tenemos que hacernos cargo, que hubo un abandono del 2013 al 2015 de un montón de políticas públicas que se tenían que haber ejecutado cuando el señor Martín Insaurralde pierde la provincia de Buenos Aires. Hubo desde el Estado Nacional un abandono progresivo de un montón de políticas públicas. Y muchas cooperativas empezaron a decir, yo quiero seguir trabajando, digamos, las botas me las compro yo, pero tráeme la pala por lo menos, porque Ok. no llegamos. Y digo, esto también tenemos que hacernos cargo, que Claro. no la perdimos en el 2015, la perdimos en el 2013. 2013. En el 2013, cuando esa campaña, cuando Cristina no salió, no le puso todos los fierros a Daniel Osvaldo y a Martín Insaurralde, y ahí la perdimos, y a partir de ahí se vio en el Estado Nacional un retroceso paulatino, y cada vez te bajaban menos, yo laboraba en desarrollo, cada vez menos, para También. decir, Esto- un peso. Éramos dos.
Esto, Éramos. sí, Éramos un montón. esto va a tener una segunda parte después de vamos a media escuchar un hora tema. pasó. Justo el pájaro hablaba justamente de gente linda, gente hermosa. De mí, Y claramente. vamos a escuchar Beautiful People de Marilyn Manson. Quédense porque lo van a ver el video. Vamos a hablar también con Jorge Paz, un doctor en demografía y investigador de CONICET. El mismo sistema fallido comunista. Ese. Vamos a hablar eso después del temita. Así que no se vayan, ya volvemos a esa canción. Y cuando salga el sol, la 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 la. Radio H. 19:35 y estamos aquí en Salgan al Sol en Radio H y estamos en comunicación con un doctor en demografía, investigador del CONICET, linda época para investigar, ¿no? Con este Hermosa. gobierno, el doctor Jorge Paz. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Buenas ¿vos? tardes. Buenas tardes. Bien, bien, lindo, Me alegro. trabajando. Bueno, me alegro. Jorge, estábamos, Sí. el otro día vi una entrevista que te hacen a vos en Página 2 y me pareció muy Sí. interesante. Algunas cosas que estás planteando, digamos, que como que dentro de 30 años la mitad de los empleos, dice la nota, ¿no? El título, la mitad de los empleos que vemos hoy no existirán. Y quisiera saber cuáles son esos empleos y por qué pensás estas cuestiones, más allá de la tecnología, ¿no? Obviamente que Bueno, avance. te comento, la nota, muchísimas gracias por tu apreciación acerca de la nota, pero gran parte del éxito que tuvo la nota se debió a la entrevistadora, que fue muy buena, fue muy buena con las preguntas que hizo. Y esa pregunta fue una de ellas. Me dijo, bueno, imagínate cómo va a ser la Argentina en el 2050. Sí. Me dice pensar Argentina. Esto venía a raíz de un libro que yo publiqué recientemente en la editorial Siglo XXI. Ujú. Eh, 7.500 en- millones de personas de llamadas. Exacto, que es Ajá. en la colección Ciencia que Ladra, Ajá. que es una colección de divulgación científica. Y ese es un libro que está escrito para todo público, es decir, para todo público lector, Sí. acerca de lo que va a pasar con la demografía, es decir, con la población. Ujú. En el futuro, qué es lo que pasó también en el pasado, es difundir un poco Sí, un poco. algo que nos permite pensar el mundo hoy, pararnos hoy y decir, bueno, ¿qué pasó y qué va a pasar en el ¿Qué va a futuro? Y ahí pasar? Eso, ¿qué va a pasar? Exacto. Es lo que estamos queriendo Y es- averiguar. Y ese es el punto donde yo le dije, mirá, yo lo primero que me imagino que los chicos que están naciendo hoy, que van a ser la generación que va a estar manejando el mundo dentro de Ujú. 30 años aproximadamente, van a estar trabajando en cosas que no nos imaginamos todavía que son, y muchos de los empleos que están vigentes en la actualidad van a desaparecer. Pero hay cosas verdaderamente insólitas. Yo averigüé, me puse a investigar sobre esta temática, y encontré que uno generalmente se imagina que los que van a desaparecer son empleos Ujú. no calificados, empleos que pueden ser sustituidos fácilmente por una máquina, empleos que no necesitan educación. Y no, efectivamente hay una revolución tecnológica muy fuerte en robótica, Ujú. y que va a sustituir empleos que hoy son empleos de tipo profesional, digo, van a sustituir médicos, abogados, contadores, docentes, lo que yo hago en la universidad. Vamos a tener un cambio de transporte, choferes de camiones, choferes de colectivos. Son empleos que van a tender a desaparecer. Hay investigaciones muy fuertes en economía que muestran efectivamente cuál es la probabilidad que tiene cada ocupación de desaparecer de acá a los próximos 20 o 30 años. Una cuestión que dicen estos investigadores, la Ujú. gente que trabajó más cerca sobre esta temática, Sí. dicen que cuanto más fácil es describir qué es lo que hace uno en su trabajo, Sí. más probable es que ese trabajo desaparezca. Ah, mira. Entonces, si yo soy capaz de decir qué es lo que hago, eso puedo transmitírselo a una máquina y Ujú. decirle, bueno, hace esto, yo te paso el prospecto y reproducí este movimiento. Qué suerte, disculpame que te Este, interrumpa, qué suerte que tenemos los sociólogos que nunca podemos explicar Claro. lo que hacemos. Yo que soy Exacto, trabajador social, imagínate. Justamente, A ver. la sociología está en la disciplina está entre las 5 últimas más seguras. Esa no va a desaparecer, Bien ahí. de acuerdo a este estudios que hicieron con algoritmos matemáticos y todo lo demás, le asignaron probabilidades.
a los distintos puestos de trabajo. Los psicólogos, los sociólogos van a ser los... ¿Y los profesionales politólogos? que Los son politólogos desaparecen. Y los politólogos también. Todo lo que son ciencias sociales y de la conducta Ajá. están en la parte de la lista de empleos que no van a desaparecer, digamos. Por lo menos, al menos en este mediano plazo que estamos pensando en el 2050. Jorge. Bueno, entonces ese es un punto importante porque, digo, bueno, que y no es que van a desaparecer quizás o sea, pensemos en el caso de la medicina, digo, el médico va a seguir existiendo, pero va a ser otro tipo de médico, porque hoy te pones un reloj y ese reloj te calcula el ritmo cardíaco, te hace un electrocardiograma, te toma la presión. Sí. Entonces el médico va a poder estar haciendo un seguimiento continuo desde su consultorio y avisarte, quizás se le prende una lucecita roja cuando tu reloj a través del celular le transmite algún mensaje de urgencia y te va a llamar y te va a decir, mira, tenés que pasar por el consultorio porque tenés un problema y te tengo que internar. ¿Ah? Claro. Sí, digamos una perfección de la medicina preventiva, digamos. Es esto, exacto, ¿no? De la preventiva, exactamente, que es lo que uno, esto tiene mucha lógica, porque uno cuando decía que un médico era un buen médico, un clínico, por ejemplo, que había visto muchísimos casos, ¿cuántos? Miles. Sí. Que tiene mucha experiencia, que ha presenciado muchísimo. Bueno, hoy el buscador simple de Google que manejamos todos nosotros, te permite llegar no a miles, a cientos de miles, a millones de casos, y si está programado, que hay una computadora que se llama Watson que ya lo hace, para el caso de abogacía y de medicina, te busca a todas las personas que son parecidas a vos y que tienen dolencias y síntomas similares. ¿Van a desaparecer los abogados? Sí, también. Ay, porque el mundo todo mejor lo que se viene, vamos, todavía para festejar. Bueno, y hay algunos que dicen, bueno, que si el mundo se hace más igualitario con disculpas a todos los abogados. Y tampoco van a haber necesidad de abogados, ¿no? Bueno, pero claro. Esa es otra discusión, digo. Jorge, y es muy interesante lo que planteas, ¿no? Pero quiero profundizar en algo mucho más, o sea, mirando hoy, ¿no? La Argentina, digamos, hoy tenés una importante desnutrición infantil, sobre todo en los últimos años, y cómo serán esos trabajadores, ¿no? Que, digamos, se van a encontrar con esta robótica, con esta ingeniería, digamos, ¿cómo pensás, digamos, que se va a ver la pobreza, digamos, los indicadores sociales nos interesan, digamos, desde acá, ¿no? Porque la Argentina, pensada en el mercado laboral, pareciera todo más simple con la tecnología, ¿no? Pero no sé si están así en el sentido de que no muchos podrán acceder a esa tecnología, digamos, de punta, por así decirlo. No sé cómo lo ves. Sí, justamente lo que muestran los trabajos que están profundizando en esta temática es que la desigualdad va a aumentar mucho, ¿no? Y que fíjate que los puestos de trabajo que van a desaparecer son puestos de trabajo de nivel intermedio de cualificación, porque lo que van a quedar van a ser los ultraprofesionales, esto que estamos hablando, el médico que maneja no solamente medicina, sino estadística, computación, y que tiene que tener alguna noción de matemática, de previsión, etcétera, y también va a seguir estando el empleo de la persona que limpie el consultorio del médico. Digo, entonces en el medio no queda nada. Esta polarización, digo, esto que está pasando hoy, si uno lee algunos textos del siglo XIX, qué sé yo, El Capital, mira algunas... Habían ya previsiones de que esto iba a evolucionar en este sentido. La situación, digamos, tiende a agudizar la desigualdad social, la pobreza, por ende la pobreza, y esto lo está mostrando la investigación económica y sociológica contemporánea. El libro de Piketty, que tiene 800 páginas, tiene datos a montones que te muestra ese aumento brutal que se está dando en la desigualdad económica en todos los países del mundo y principalmente en los países capitalistas más avanzados, ¿no? Eso es una tendencia. Así que, ¿qué va a pasar a partir de eso? ¿Colapsará? Digo, Marx se murió antes de hacer la predicción final, digo, no llegó a hacer el análisis de esto que va a pasar, pero creo que esto nos invita a hacer una reevaluación de la situación, porque evidentemente el mundo se está polarizando, ¿no? La pobreza no baja. Y te hago un simple ejercicio que yo lo hago en el libro, ¿no? Yo digo, bueno, si vos tuvieses si tomás el Producto Bruto del mundo, es decir, toda la producción mundial, y la dividís por esas 7.500 millones de personas que tiene el título de mi libro, te da más o menos $50 por persona.
Nada. dispondríamos eso. Sí, es muy poco, pero 50 dólares por día estoy hablando, ¿no? Sí. Pero está lejos, muy lejos Compro, del dólar por día que el Banco Mundial estima que es lo que te hace pobre. Es decir, estamos 50 veces por encima del umbral de pobreza internacional que se acuerda con que ese es el nivel de pobreza. Es decir, que traducido esto en términos muy simples, si se distribuyese igualitariamente esa producción global total, por supuesto que este es un supuesto muy alocado, ¿no? Sí. Pero si se distribuyese, pensa eso, si se distribuyese exactamente igualitariamente toda la riqueza del mundo, no habría pobreza. No, pues son Y $1.500 hoy- dólares por mes para cada uno. Jorge, ¿vos Claro. sos sociólogo? Gustavo Yo soy Kelly te habla, economista. Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy economista y demógrafo. Me dedico a estos temas. Mira, no soy sociólogo, pero A estoy mí ahí navegando en me un interesa área- particularmente el tema de la demografía, sobre todo por el tema de la superpoblación, que es un poco Sí, lo que correcto. transmite el título de tu libro, ¿no? Exacto. Exacto. A mí me interesa porque hay un texto de Perón en 1953 que plantea que uno de los principales problemas de la humanidad va a ser la superpoblación. Pensá que lo decía ya en 1953. Sí, correcto. Y uno de los autores, bueno, sobre de superpoblación lo tenemos a Malthus, a Marx, pero el Sí. más interesante es un brasilero, que calculo que lo debes conocer, Josué de Castro, fue director de la Sí, FAO. Josué de Castro, claro. Sí, claro. Es muy interesante el planteo que hace él porque hace una definición del hambre y diferencia Sí. el problema del hambre del problema de la ausencia de nutrientes. O sea, como que Sí, correcto. tener hambre no es lo mismo que tener deficiencia de nutrientes. Claro, correcto. ¿No? Vos podés comer todos los días y tener deficiencia de nutrientes. Desnutrición. Exacto. Entonces, el tema de la superpoblación está vinculado a los nutrientes que se producen, no a la Sí, correcto. comida o a los alimentos. Correcto. Estoy de Por lo acuerdo. tanto, una de las conclusiones más interesantes que llega a este estudio de Josué de Castro es que él, estudiando todas las enfermedades, las principales enfermedades del mundo, él llega a la conclusión de que el problema del hambre es el monocultivo, que la causa del hambre es el monocultivo. ¿Por qué? Porque es cómo se organiza el territorio para producir determinados nutrientes lo que genera la ausencia de otros nutrientes. Y eso va generando distintos lugares del mundo, distintos tipos de enfermedades importantes, ¿no? Enfermedades O sea, con impacto demográfico. Hay que ir a la soberanía alimentaria. Correcto. Claro, que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Yo varias veces en algunas charlas que he dado en algunas universidades pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Imaginémonos 2 hectáreas. Sí, En una hectárea hay 50.000 personas correcto. y en otra hectárea hay 50. Uno se preguntaría, ¿cuál es la hectárea donde hay superpoblación? Por lógica diríamos, bueno, la primera hectárea, si tenés 50.000 personas en una hectárea y 50 en otra, tenés superpoblación, querido, en la primera hectárea. No, Claro. porque la primera hectárea es el Amazonas y la segunda hectárea es el desierto del Sahara. Claro. Entonces hay superpoblación donde esa hectárea no tiene De capacidades satisfacer las de necesidades. nutricionales de abastecer en cantidad sana a esa población. Perfecto. Esas 50 personas que viven en un desierto tienen superpoblación. El Sí, primer Correcto. bichito que hay se matan para comerlo. Y Sí, tendríamos sí, que sí. poner un tercer ejemplo, Jorge. ¿Qué es? Que esa hectárea donde hay, supongamos que no 50.000 personas, sino 10.000. Y es una Sí, hectárea correcto. que es un vergel lleno de nutrientes, de alimentos, de la más variada diversidad biológica. Pero esa hectárea está organizada por un monopolio sojero que produce nada más que soja Ujú. y que arrincona a esas 10.000 personas en un metro cuadrado, tenés superpoblación también. Entonces la organización territorial es la que produce superpoblación. Totalmente. Esto me parece que es un tema interesante que calculo que lo debes haber tomado en tu libro. Claro, sí, porque digamos, la ley de población es la ley de acumulación de riquezas, digo, o sea, Ajá. sigue la ley de acumulación de riquezas. Ahora te agrego algo que me parece muy interesante en lo que estabas planteando, y es el tema de la distribución, que es lo que yo estaba Claro. planteando cuando estábamos hablando de este tema, porque yo lo que te digo es, lo que digo en el libro es justamente de que el tema de la superpoblación, como lo miraban en los 60, en los 50, eso no se dio, la población, no va a haber superpoblación en términos estrictamente demográficos. No estoy poniendo el sistema productivo, no estoy poniendo al sojero este que vos pusiste en el ejemplo, Sí.
sino estrictamente hablando, haciendo la relación de población-recursos, no va a haber superpoblación. La población se va a estabilizar alrededor de 10.000 millones de personas, estamos pensando en el 2100. Ajá. La población del mundo va a ser más o menos de 10.000 millones de personas, y eso no va a crecer más. Eso va a permanecer estable porque la mortalidad, ahí eso también lo cuento en el libro, digo, que Sí. es lo que te lleva a eso, es Ajá. que se estabilizan la mortalidad y la natalidad y te generan esta población que se llama población estacionaria, y no crece más la población. Ah, mira. Ahora, la pregunta es, ¿el planeta va a poder alimentar? Y ahí voy a lo que decía Josué de Castro, digo, ¿va a poder alimentar 10.000 millones? Te digo sí, pero porque hoy lo puede alimentar, porque hoy si haces esa distribución, caben en el planeta las 10.000 millones de personas. Ahora, ¿qué pasa? Si vos hagamos un supuesto, si un ciudadano francés, si un ciudadano del mundo consume lo que hoy consume un ciudadano francés, un ciudadano norteamericano, Sí. se pueden alimentar, esos son los cálculos que hace Hervé Lebras, que es un demógrafo que yo cito ahí en el libro, podés alimentar entre 2.000 y 4.000 millones de personas, nada más, el planeta. Claro. Entonces necesitarías 2 planetas para poder dar alimentos a esa población de 10.000 millones de personas, 2 o 3 planetas tierras para poder O alimentar. sea que habría que Entonces, cambiar las pautas de consumo para que podamos vivir todos equilibradamente. exactamente, y las pautas de distribución de lo que se produce, digo, porque Claro. si se sigue concentrando la producción en determinados sectores, en determinados países, y son los países que presionan sobre los recursos y que generan efecto invernadero y todos esos problemas, que ya no son los problemas que imaginaba Malthus o que imaginaba otro tipo de problemas, pero que también está relacionado con este tema del crecimiento. Yo lo que planteo básicamente es que esto es un fetiche, digo, pensar en la superpoblación, olvidándonos de lo que vos decías del sojero, del ejemplo que ponías, de cómo está organizada la producción. O sea, la población no es excesiva, sino que lo que es la está economía, organizado claro. de una manera que, claro, que te lo hace excesivo es la economía. Ujú. Digo, eso te convierte una superpoblación en superpoblación. Claro, José No, de Castro llega no- a la conclusión de que él discute con Malthus muy fuertemente, ¿no? Dice, Malthus Sí, tenía correcto. la teoría de que los alimentos se reproducen aritméticamente y las personas exacto. geométricamente. Entonces dice, Geométricamente, a la exacto. conclusión que siempre arribaba Malthus y no se puede cambiar el destino de la humanidad, va a haber hambre siempre. Esa Exacto, es conclusión inviable. llegaba Malthus. Y José Exacto. de Castro le dice, mira, me parece que me estás chamullando, le dice José. Sí, claro, Y le claro. dice, vos me estás Sí. chamullando, le dice José de Castro. Porque el problema es el monocultivo. Es Lo que correcto. demuestra José de Castro en su libro, Geopolítica del Hambre, es que es el monocultivo lo que genera superpoblación. Porque si hay Exacto. las cantidades de territorio que existen en el mundo, y esos Correcto. suelos se conservan en su fertilidad y en su riqueza genética, y se conserva y se producen alimentos de variada nutrición, con vitaminas, con Correcto. minerales, con distintos tipos de proteínas. O sea, se puede mantener una población bien alimentada si hay una política de producir alimentos variados. El monocultivo, Exacto. que es para hacer negocio, no para hacer alimentos, como por ejemplo la soja, es el que genera la superpoblación. Y ese problema nutricional que mencionabas al principio cuando Claro. estabas hablando, que quizás no es hambre, pero sí es un problema nutricional, digo, que te Claro, lleva, claro, porque te él lleva habla de las enfermedades. hambres específicas, él habla, Exacto. el hambre Exacto. específica tiene que ver con la ausencia de determinado nutriente. Si una persona que come todos Exacto. los días harina, o se come un pancho Exacto. en Once, se come un patty en Liniers, y una porción de pizza en Moreno, Soy es una yo. persona desnutrida, Soy yo. es una persona que no Correcto. tiene vitaminas. Ujú. Correcto, eso te lleva también a esta noción de que que también es un fetiche el pensar de que las personas obesas son personas que tienen dinero, y no pasa eso necesariamente, porque podés tener un problema de obesidad. De hecho, en el mundo hay 2.100 millones de personas obesas, Claro. y de ese grupo de personas obesas hay muchísimos que son pobres, ¿no? Y me decís, ¿cómo puede darse eso? Eso es una locura, una persona pobre obesa, ¿no? Y es por lo que estás planteando vos. O sea, es por el tipo de nutriente que estás incorporando a tu cuerpo que te genera problemas de sobrepeso que no tienen que ver con la abundancia relativa del alimento, Entonces, ¿no? imaginemos un país como Argentina, que tiene una población tan pequeña en relación a su territorio, Muy pequeño. puede Exacto. tener problemas de superpoblación. O sea, imaginemos esto, Sí, ¿no te parece una totalmente. paradoja? Sí. Sí, que no tiene gollete. Argentina con superpoblación. ¿Por qué? Porque tenés la población concentrada en una superficie de cemento o de hormigón armado
y todo lo demás soja, monocultivo de soja para la exportación, para darle comer a los chanchos chinos. Exacto. Y es un país con superpoblación que tiene el 50% Para darle de comer a de los chanchos chinos, y que también son los chanchos que comen los franceses, los norteamericanos, digo, que se exportan. También alimenta, digamos, otro tipo de No, pero luego tipo como de principal alimentación, ¿no? comprador de nuestra soja, ¿no? Que es China. Sí, China, totalmente. ¿Y hay pensado, digamos, o sea, si alguna vez pensaste alguna política demográfica, digamos, si tendrías que pensarlo, ¿cómo la diseñarías? Es que la política, todo lo que se hace, en definitiva, tiene que ver con la demografía. Si vos estás pensando pongamos, en una ley de salud sexual y reproductiva, Sí. en la ley del aborto legal, son políticas demográficas, claramente son políticas demográficas. Hasta te diría, las asignaciones familiares son políticas demográficas. Sí, sí. La asignación familiar se basa en un supuesto de que hay una subpoblación, ¿no? Entonces una política pronatalista, la podés llamar así. No está planteado en forma normativa, o sea, yo no te digo en ningún momento, mirá, lo que tendríamos que hacer es esto, lo que hago es mostrar, describir. Creo que el tema de las ciencias sociales está muy poco desarrollado, el tema de la descripción, ¿no? En especial en economía. En economía estamos discutiendo modelos de cuestiones que nadie ve, que nadie puede... Y es como que nos quedamos en el camino de la descripción de la situación que estamos viviendo. O sea, para mí, desde mi punto de vista, y eso es lo que yo aplico en el libro, es tratar de describir, de mostrar las tendencias, de sugerir posibles problemas, esto que estábamos discutiendo recién, y poder pensar algunas políticas a partir de eso, ¿no? No hay un listado de políticas específicas. Volviendo al tema de la demografía, Argentina es un... yo, aparte de sociólogo, hice un máster en defensa nacional, ¿viste? Y me desayuné algunos temas de demografía pensado por los militares, ¿viste? Que a veces los militares piensan las cosas de criterios bastante inteligentes. Aunque nos sorprenda, hay una forma de pensar las cosas desde la defensa que es interesante. En términos demográficos, la Argentina tiene al sur de su territorio, digamos, una situación de hostilidad con apropiado su territorio en las Islas Malvinas y que hay una base de la OTAN, ¿no? Las Malvinas. Sí. En términos demográficos, cualquier política seria, lo primero que debería proponerse es generar núcleos poblacionales mucho más densos de los que hay ahora en el sur, en la zona patagónica. Porque vos tenés enfrente la posibilidad de que la proyección de la base de la OTAN de las Islas Malvinas intente acaparar territorios patagónicos. La forma de repeler o disuadir eso es generando demografía en la zona de Patagonia. Calculo que eso tenía que ver alguna vez con la idea de Alfonsín de trasladar la capital. Sí, claro, Vietnam, claro, ¿no? porque eso es lo que tenés que generar una política migratoria, claramente. O sea, ahí el factor clave es la migración, más que lo que podría ser una política de quizás más largo plazo de natalidad o de más bien una política de migración. Y eso es lo que tuvo en la mente, justamente te estaba diciendo, estaba pensando en eso cuando estabas relatando esta cuestión. Esa fue la intención cuando se planteó la posibilidad de trasladar la capital, ¿no? Que es un poco lo que hizo también Brasil, en algunas ciudades como Brasilia, trasladar centros cívicos y generar núcleos de población ahí donde son necesarios, ¿no? ¿Cómo ves la Argentina en términos de un análisis demográfico? ¿Es demasiado macrocefálica? Sí, tiene más del 80% de la población viviendo en zonas urbanas, ¿no? ¿Qué te parece? Eso es una gran concentración, y una gran concentración que no solamente se da a nivel de país, sino a nivel de provincia. Las provincias, las ciudades capitales en las distintas provincias de nuestro país tienen una concentración brutal de la población en las ciudades, y esto te provoca una serie de desigualdades intraurbanas. O sea, esto que estábamos hablando de las polarizaciones y demás, ciudades que no dan abasto para abastecer las necesidades de la población y terminan generando polos, qué sé yo, tenés asentamientos espontáneos por un lado y tenés barrios privados por otro. Claro. Digo, escuelas públicas sobrepasadas de alumnos y escuelas privadas muy caras, inaccesibles para el resto de la población. O sea, es un país que se está quedando sin campesinos. Claro, se está quedando sin población rural, sin población en el campo, sin población rural, digamos. O sea, pero esto es una tendencia histórica antiquísima, ¿no? O sea, esto es un proceso que ya viene de mucho tiempo atrás.
Pero en Argentina en particular, porque yo veo que otros países, Sí, sí, yo estoy pensando, hace poco estoy estuve pensando en viajando Argentina. por Europa, estuve en Toulouse, en Francia, en Berlín, y tuve la posibilidad de viajar a la campiña, y Sí. lo que me llamó la atención es justamente el concepto de campiña. O sea, no es Sí. el campo incluso es un significante vacío, diría Laclau, Sí, sí, porque el correcto. campo es el campo, digamos, sin gente. Sí. Sí, sí, sí. La sí, sí, campiña es lo mismo que el campo, pero con gente, con gente con viviendo. gente. Sí, yo lo estuve viendo, también estuve hace poquito en los nórdicos, estuve en Noruega, Ajá. y exactamente lo que estás mencionando. Sí, sí, totalmente. O sea, la importancia que están dando esos países que son los más desarrollados del planeta al campo es increíble. O sea, es justamente una tendencia inversa, digamos, de lo que se ha dado en muchos países de América Latina, en la región, entre Sí, esos Argentina, casualmente ¿no? para que no se vengan a las ciudades. Justamente, Eso es claro. una política Fíjate que poblacional hay- también. Exacto, el Estado tiene una injerencia muy fuerte, subsidia determinadas producciones que son totalmente antieconómicas, hasta irracionalmente antieconómicas, Ujú. pero con una política demográfica muy clara, ¿no? O Claro. sea, donde no encontrás lógica económica vas a encontrar una lógica demográfica. Sí, sí, te subsidia incluso, mira, tenía un grupo de amigos que vivían en Toulouse, en la ciudad, ¿no? Y estaban podridos vivir en la ciudad como le pasa a cualquiera, que en un momento te pudrís. Y bueno, el Estado, si vos querés irte a vivir a la campiña, te da un subsidio para el alquiler de la casita del Sí, campo. claro. Pero Claro. un subsidio importante, por ejemplo, estamos hablando de sale 600 euros alquilar una casa en el campo, una casa linda, con depósito, con galpones, o sea, como para producir, y te subsidia 200. Ah, El bien. Estado te pone 200 el euros, 30%. el 30%. Sí, 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 totalmente. Para que una parejita de chicos jóvenes se puedan ir a vivir, qué sé yo, al Lot, a la Riege, o ahí en la zona de los Pirineos. O sea, la verdad que cualquiera que se quiere ruralizar acá, tenés que ir con el pico, la pala, el machete, Sí, claro. ¿viste? Y curtite. Sí, obvio. Sí. Pero bueno, por supuesto. está lindo eso también. O sea, yo quiero ser europeo porque quiero vivir de subsidios. Bueno, Yo es también un quiero tema. vivir de subsidios. Yo creo que acá Claro. hace falta una política demográfica, digamos, interesante. A mí me parece que, como decía bien el pájaro Kenning, que nosotros tenemos una población muy concentrada en núcleos digamos, en pocas ciudades, y tenemos un país muy despoblado, ¿no? Y me parece que nosotros no creamos ciudades nuevas, o autosustentables, si se quiere, ¿no? Con este tipo de energía, digamos, y llevar esa población, digamos, a lugares despoblados. Y por ahí ahora me hiciste pensar por ahí en esto del tema de los nutrientes, ¿no? O sea, ¿para qué vas a traer a esa gente si no vas a poder alimentar? Entonces, o generar como fue en Estados Unidos, un baby boom, ¿no? Subsidiar, digamos, mucho más, apuntando a que la gente tenga más hijos y poder sustentarlo. Lo que pasa es que cómo se sustenta en el tiempo una política semejante. Una política pública interesante para la Argentina sería el doble, esto tome nota algún diputado, así que uno que no haya presentado ningún proyecto interesante, alguno que esté muy al pedo, ya sea de cualquier campo ideológico. A mí la verdad cada vez lo ideológico me importa más un huevo. A ver, tome nota de esto, doble de asignación universal con hijo para los que se vayan a vivir a la Patagonia, le pagamos el doble. Y de paso repelemos un poco el avance de los ingleses sobre la Patagonia y las canchereadas que hacen desde Malvinas. ¿No le parece buena esa, Jorge? Claro, puede ser. Claro, el tema son que las políticas la política demográfica es una política de largo plazo. Ujú. Eso está claro. Sí. Y los gobiernos no tienen una duración que podamos llamar de largo plazo. Un gobierno que es reelecto, lo máximo que puede estar en el poder, ¿cuántos son? 12 años, ¿verdad? Sí. Y estas políticas son de 40, 50, 100 años, digamos. Entonces, ese es el problema, porque acá también, bueno, yo digo, ese puede ser cambiar, fuera, digamos, de la broma, podría ser cambiar la estructura de incentivos para generar incentivos para que la gente se vaya a determinado lugar. Claro. Pero ahí también tenés que pensar en que eso tiene que estar acompañado de una política de vivienda, Claro. de una política Sí, no, obviamente. de saneamiento, Pero o sea, sí, no, la verdad que es interesante porque te lleva a pensar, digamos, en toda en un desarrollo de un país, ¿no? O sea, de un Claro, modelo, en un eso es lo modelo que de país, porque Exacto. uno no solamente es una política pública, digamos, que podía meterse en el tema de, o sea, uno la va deconstruyendo, si se quiere, pero es un modelo de país eso. Claro, y eso es lo que te digo, un modelo de país no es un modelo que lo puedes armar de acá a 4 o 5 años para un periodo Exacto. electoral, Claro, es una política sino que estable. son políticas de una política mediano estable. largo plazo. Claro.
Y ahí yo creo que hay un fuerte problema, porque si bien estamos hablando de incentivos de las personas para tomar determinadas decisiones, uno también podría pensar cuáles son los incentivos de un político de generar leyes cuyos efectos se van a ver cuando él ya no esté, digamos. Y, Entonces, por ejemplo, tendrían que cobrar menos para dedicarse más a la política y no a llenarse de guita. eso. Así es, tal cual. Jorge, la verdad es muy interesante hablar con vos. Me gustaría más adelante volver a tener una Buenísimo, charla excelente, con porque todo me gusto. parece que... Muchísimas gracias. No, porque está piola que pensar de otro lugar. Yo es la primera vez que hablo con un demógrafo. Y a veces uno se pregunta qué es lo que estudia, ¿no? En qué está pensando un demógrafo. Y está bueno. Justo encontré la nota y me viene ideal porque hay que pensar estas cosas, ¿no? La Argentina del futuro, cómo se va a nutrir, cómo se va a distribuir la población. O sea, pensar Exacto. geopolíticamente un país o un modelo de país tiene que ver con esto, ¿no? Con gente que esté pensando, digamos, más allá del corto plazo de mañana lo que va a pasar. Exacto. Así Exacto, que... más allá del dólar y de la devaluación. Eso es otra y de- cosa, sí, obviamente. Eso es puro presente y nada Exacto. más. Jorge, te agradezco mucho que me hayas Por atendido favor. y vamos a volver a Gracias a hablar ustedes. seguramente más adelante. Saludos, Jorge. Excelente, muchas gracias por el llamado. No, Adiós. gracias a Hasta vos. luego. Muy bien. Doctor Jorge Paz, investigador del CONICET, demógrafo, ha vertido lindos conceptos y a mí me ha hecho pensar un montón de cosas que nos van a servir, digamos, para seguir pensando este bendito país, ¿no? Así que bueno, esto es Salgan el Sol en Radio H. Vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar un temita, creo que es un cover de Black, de Pearl Jam, y después escucho una tandita y volvemos, no se vayan, ya volvemos. Radio H. Porque yo fui a Venezuela y allá estaba Cristina metida en la montaña del Sorte, bañándose con sangre humana y profetizando y metiéndose en negocios con el diablo. Veinte y cuarto, y tenía un mensaje que quiero leer de Estela, hablando de... ¿Estela de Carlotto? No, Estela de Santa Fe, mi amiga, que se habla lindo más allá de tu opinión sobre los distintas partidas, esto del principio, cuando hablamos un poco del presupuesto, pero me interesa lo que sigue, que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes con el demógrafo Jorge Paz. Con el economista, doctor en demografía. Que acá en Santa Fe Capital muchas personas han decidido irse a vivir a las zonas alejadas de la ciudad, cercanas a los ríos, después de que el Estado construyera terraplenes para que el agua no avance y destruya todo. Es una decisión política. Y sí, es eso. Sí, igual Santa Fe está puesta en un lugar donde es un vado, digamos que está entre el río Salado y el río Yo Paraná me y acuerdo demás. de esa gran Es inundación una donde esquina estaba, horrible. había inundado el Estadio Colón, ¿te acordás? Que lo había, prácticamente lo había... La del 2012. Sí, exacto. Fue- ¿2012 fue? No, antes me 2000. parece. ¿O en el 90? Ella me va a contestar seguramente. La de que quedó No, prácticamente en el arco. 83 hubo 82-83 que se llevó puesto el puente colgante. Esa fue la gran inundación. Y después hubo otra muy fuerte que se lo llevó puesto a Hubo rebote. una que quedó el estadio a la mitad y se veía el travesaño, digamos. Sí. En La del Colón. 82-83 se llevó puesto Pero el esta- puente colgante, se lo Esta llevó. parece que el 90 y pico. No recuerdo. En el 90 bien. no, yo vivía en Santa Fe, no vivía ahí. ¿No? No hubo inundaciones fuertes. Hubo en Ah, el mire usted, 2010, 2012 y la del 82-83. Bien, una de las cosas también que vamos a hablar hoy en Radio H es el comercio, me salió medio chino, ¿no? Sí. El comercio aerocomercial. ¿Y usted tiene algo para contar sobre eso? Sí, lo que está pasando hoy en el... A raíz en la- del conflicto, digamos, de los varios conflictos, Sí, sí, sí. la apertura de los cielos. ¿no? Exactamente, Y- hace unos días salieron varias notas de que Andes Líneas Aéreas iba a despedir unos cuantos empleados, casi 200, y que estaba devolviendo aviones. Esto no es magia, no es mala gestión de la empresa, sino son decisiones, como hablábamos al principio, del Estado. Hace 2 años el Estado Nacional decide desregular el mercado aerocomercial, ¿no? ¿Qué significa esto? Antes había precios máximos, precios mínimos, que todas las aerolíneas podían tener, y además para volar en cielos argentinos tenían que ser capitales argentinos, si no, no podían. Sí podían ser de tránsito, una línea aérea
China pasaba por Argentina para hacer, no sé, transbordo Sí. internacional, no vuelos de cabotaje. Hace 2 años desregularon esto y empezaron a ingresar capitales extranjeros. En Argentina había, hasta hace 2 años, 1 año atrás, había 3 grandes empresas: Aerolíneas Argentinas, Aerolínea de Bandera, LAN Argentina, que sería LAN Chile con todas sus sucursales en toda Latinoamérica, y Andes Líneas Aéreas. Después hay otras empresas más pequeñas de cabotaje. Cuando se desregula el mercado, ingresan capitales y empiezan a llegar empresas extranjeras. Una de estas es Flybondi. Y está famoso de las low cost, ¿no? De precios aerocomerciales muy económicos. Hoy un pasaje de Flybondi para hacer, no sé, prácticamente cualquier destino estará en 400, 500, 600, 700 pesos. Mucho más barato, o 1000 mangos, mucho más barato que un pasaje en colectivo. Cuando hablamos de low cost, lo que pasa en todo el mundo son empresas que tienen costos muy bajos. O sea, vos no podés llevar un carrito de equipaje, cada cosa que querés usar, Para ir con lo opuesto. tenés que pagar un extra. Y así bajan y es la diferencia. Entonces, si vos querés llevar un bolso un poco más grande, tenés que pagar. Tenés que Si pagarla. te pasaste un kilito más, tenés que No, pagar. no, un extra. 0 kilos. Claro. O sea, no es un kilito más, 0 kilos. Además, para hacer el check-in tenés que hacerlo por internet, no hay personas que te atiendan y demás. Todo esto reduce los costos y hacen que los pasajes sean más económicos. Lo que está pasando con la Argentina es que las empresas low cost que están ingresando, en particular Flybondi, es que están por debajo de los costos. Para que entendamos un poquito, un avión, un Boeing 737, para hacer, ¿cuánto gasta de combustible en una hora? $8.000. Un 737 tiene 160 butacas. Si vos dividís $8.000 por 160 y a eso lo pasas a pesos, te da más o menos 1.600 pesos cada butaca de costo de combustible, sin contar las azafatas, todo el costo operativo y demás. ¿Cómo haces entonces para tener un pasaje a 600, 700 pesos? Ahí están engarcando. Claro, porque ya no pasa por reducir costos. También, digamos, el mercado, muchas veces la gente tiene dudas con el tema del mantenimiento. Bueno, si reducen costos, eso como todavía no está desregulado y tiene que cumplir a rajatabla, suponemos. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Es que capitales extranjeros vienen, invierten mucha plata para que estas empresas, Flybondi y un par más, puedan tener pasajes tan baratos, y lo que termina haciendo es destruir el mercado local, porque vienen con toda la papota de afuera, ponen 10, 15, 20 millones de dólares, van a pérdida, porque van a pérdida durante 2 o 3 años. Sería como una estrategia de dumping. Exactamente, como que si fuera sociólogo. Entonces, ¿qué está pasando? En particular, Andes, una empresa que tiene 10 años acá en la Argentina, que llegó a tener 400 empleados, que fue creciendo, que de pasar de tener una ruta que era Buenos Aires-Salta, Salta-Buenos Aires, que es muy interesante la estrategia de Andes, porque lo que tenían eran los vuelos desde Salta a la mañana para Capital. Entonces el salteño agarraba, se tomaba el avión de Andes a las 7 de la mañana, hacía trámites en Capital y volvía a cenar a la casa. Lo mismo desde Madrid y de diferentes localidades. Aerolíneas, en general, que también tiene una tendencia al monopolio y ser la única, cuando salía Andes, después le ponía un vuelo alrededor. Pero, en general, Aerolíneas lo que hacía siempre fue bastante... beneficiaba al resto de las empresas, dándoles algunos vuelos, digamos, no permitiendo que se caigan. Pues es una política de Estado. La política de Estado hoy es el libre comercio. La libertad, digamos, el que tiene plata, hace. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Si sigue esta política de dumping, como estábamos hablando recién, las únicas empresas que van a quedar son las extranjeras, van a hacer mierda el mercado local y... La línea de bandera. Y la línea de bandera. Claro, si habría la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas sea destruida con las low cost. Sí, no solamente eso, sino que lo que pagamos en nuestros bolsillos, hoy más o menos Aerolíneas está gastando $1 millón por día. Baja un poquito más. Ahora, para poder competir con el mercado, tienen que bajar los precios. Aerolíneas lo puede hacer porque tiene la espalda del mercado, del Estado. O sea, que sigue poniendo plata. Lo cual celebro para que no perdamos la línea de bandera y los puestos de trabajo. Andes, digamos, Aerolíneas debe tener, no sé, 7, 8 mil empleados, Andes tiene 500. O sea, es una empresa chica en toda esta torta. Pero digo, Andes tenía hasta hace poquito el 11% del mercado. Cada vez va perdiendo más. Y es el ejemplo, y yo lo quería traer a la mesa, de lo que está pasando con un montón de empresas nacionales, capitales nacionales, empresarios nacionales que apuestan al país y el Estado, que son empresarios. Ya no es digamos, cuando hablamos de que quieren achicar el Estado, también es esto. Quieren achicar el Estado, destruir al empresariado nacional,
digamos, y llevarse toda la plata, o no le entiendo por qué, cuál es. Entonces, cuando celebramos la apertura de los mercados, estamos celebrando esto, de que vengan de afuera, A ver, pongan toda el la plata. razonamiento sería, Homero, más o menos así para explicárselo a Don Cosme. Don Cosme, que siempre está presente. Saludos, Don Cosme, que hace mucho que no Ese te vemos. Doña Rosa, nosotros tenemos Aparte, nuestro si propio lo Doña conozco. Rosa. Igual Sí. se acaba de conectar. Dos Cosmes dice, grande pájaro, te quiero mucho. Acá. Devolveme la bordeadora, dice. Sí. Hace 2 ¿Sabes años lo te que- la prestó, No, esa es un guacha. tano, no sabes. Cuando era adolescente hacía unas pizzas muy buenas, Don Cosme. Porque ponele, Don Cosme tendría un razonamiento de, a ver, te diría, a mí me sale más barato, Claro. y yo vuelo con Flybondi. Y está perfecto. Entonces uno tendría que explicarle, pero mirá, eso puede llegar a hacer que se destruya Aerolíneas Argentinas. Y Don Cosme te diría, ¿y a mí qué me importa? ¿Sabés Aerolíneas por qué te Argentinas es más importa? barato Flybondi. ¿Sabes por qué te importa, Don Cosme? Porque cuando se destruye Aerolíneas Argentinas, Andes, LAN y todas las empresas que están volando hoy en la Argentina, dentro de 2 años, ese pasaje no te va a salir más barato. Si son todos chorros. Porque cuando Flybondi Se se lo ubica van en... todo. Bueno, igual Andes no es K. Te puedo asegurar que la gente de Andes no es K. Pero cuando desaparezca Andes, Aerolíneas y todas las empresas, Flybondi va a tener el precio que va a ganar plata, porque no vienen a regalar los pasajes. Vienen a hacer un negocio y alguna inversión a largo plazo, la que es peor es que estratégico, que en Aerolíneas 2 años te van a Argentinas romper el culo. Es una representación, Sí, es como una cancillería esa aerolínea de bandera. Es un avión argentino que llega a todo el mundo. sí. Son Si muchos vos aviones argentinos que destruís- llegan. Si vos destruís tu aerolínea de bandera para que los vuelos de cabotaje le salgan más baratos, es una estrategia como Estado. Es decir, el Estado se queda sin una representación en los vuelos aerocomerciales. Claro. No tenés más una aerolínea argentina para vos poder sacar un pasaje un poco más barato. Pero no Es solamente el la razonamiento, aerolínea, pues, es el razonamiento que hoy, digamos, está manejando al mundo. pero lo que estamos, digamos, Que en esta en este discusión, razonamiento está enfrentado el mercado y el Estado. en esta discusión es Sí. Estado y sector Ahora- privado. Acá se están llevando al Estado y al sector privado. Claro. O sea, porque es incluso hasta sus propias Competidores declamaciones, privados también se lo... digamos, porque se están llevando y no tiene que ver, porque te pueden llegar a saltar con un tema de eficiencia. Flybondi no es más eficiente y por eso es más barato. Flybondi está invirtiendo en la Argentina, poniendo un montón de millones de dólares para que dentro de 2 años quedarse con el mercado, dentro de 1 año, dentro de 6 meses. Les voy a Cuanto contar- más rápido destruya el mercado nacional, más rápido van a poder. Salvo que vos digas, bueno, no, mira, la aerolínea de banderas tiene a nivel de vuelos internacionales el suficiente mercado como para mantenerse y dentro de los vuelos de cabotaje puede competir tranquilamente, o puede haber aerolíneas más baratas como La realidad es que no se la van a Flybondi o cualquiera de estas low cost. Es Yo decir, hay ya- otros países que tienen aerolínea de bandera y que también tienen loco. Francia tiene Air France y también tiene Ryanair. O sea, hay Pero otras, las low cost que están allá no es lo mismo, no es la misma estrategia de mercado que están haciendo acá. Y no se van a llevar puestas aerolíneas argentinas porque ya no pudieron en los 90, no pudieron, digamos, no se la van a llevar puesta porque es un ícono nacional Aerolíneas Argentinas y no la van a hacer destruir, la podrán achicar, la podrán hacer mierda, pero no va a Sacarle desaparecer los aviones. y va a seguir siendo la aerolínea de bandera. Ahora, el problema pasa con el mercado general y cuál es, yo lo quería traer por esta idea de que del liberalismo, ¿no? Que tienen, digamos que, bueno, a ver un precio mejor para el consumidor, usted consumidor va a tener un precio más barato, pero ¿a qué costo? Y es lo mismo que pasa, lo que hablábamos cuando empezamos el programa, con el tema de los gobernadores que están haciendo su juego para salvar su provincia. Es el individualismo, es Dos Cosme diciendo, bueno, yo vuelo más barato. Pero ese volar más barato hoy va a significar hambre dentro de 6 meses. Hoy hay 200 familias que se quedaron sin laburo por estas políticas y que no tienen que ver con 200 familias echadas del Estado. Son 200 familias o 150 familias que pierden su laburo en el sector privado y que tienen que ver con estas políticas de hambre y que tienen que ver con este presupuesto. Déjame He meter dicho. una publicidad. En una de estas empresas low cost, por ejemplo, cuando va a Tucumán, si no cubre el 60% del avión, lo pone Tucumán. Entonces ahí tenés la diferencia de guita. Y quiero contar algo que en la década del 90 pasó y cómo trabaja este sistema de dumping, ¿no? Cuando vino Walmart a Argentina, estaba ahí en el Auchan en ese momento, que era el Auchan ahí Sí. en la Avellaneda. Se instala y los tipos, esto lo sé porque era conocido de uno de los gerentes de ahí, los tipos tenían una proyección de negocios que durante 10 años iban a trabajar a pérdida. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Con los precios, como te mataban, reventaron a todos los comercios minoristas de la zona. Ahí en la Exactamente. zona, si uno va
a esa zona de Avellaneda, digamos, ahí donde se conoce como los 7 Puentes, atrás de la cancha de Independiente, y donde está la uva y todo, los comercios minoristas ahí los destruyó a todos. Una política de 10 años. Hoy Walmart se fue de la Argentina. O sea, no se bancó el chirlo del nuevo liberalismo. Digamos, llegaron con el neoliberalismo de los 90, hicieron su diferencia y hoy se fueron. Y ahí tenés la política Bueno, de pasó dumping. con los cines, pasó con un montón. Obviamente, porque es una política nefasta poner altos supermercados en zonas poblacionales como la nuestra. Lo tendrían que sacar, digamos, al medio del campo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Vender más barato, anda ahí. ¿Qué pasa? En esos lugares puedes poner comercios minoristas. Destruyeron carnicerías, almacenes. Entonces, obviamente, ¿quién va a competir con los precios así? Nadie. No. Nadie, porque estos tipos te concentran toda la venta de alimentos en 7 tipos, en 7 empresas y en los grandes centros poblacionales. Sí, Entonces, y ahora pasa que no hay controlan los competencia, precios. exactamente, no hay competencia, digamos. El problema de la inflación de la Argentina, no más allá de ser un problema estructural. La inflación es una Tiene que pelotudez, ver- te la resuelvo en 2 días, ¿eh? Sí, Haceme bueno, presidente, como sé cómo Macri. te la resuelvo. Y tiene que ver con esto. Han destruido la competencia, digamos, minorista, que es más o menos lo que estabilizaba un poco los precios. O debería estabilizarlo, ¿no? Pero si vos concentrás, si vos metés... El otro día, cuando lo entrevisté a Moreno, yo no estaba de acuerdo con la política de Moreno, de cómo el tipo ve la economía, ¿no? El tipo dice que él cree, y en realidad es lo que yo critico, digamos que las grandes empresas son más fáciles de controlar. Entonces, una economía donde hay 100 empresas, digamos, que manejan, digamos, los alimentos, es más fácil de controlar que una que tiene un 1000 montón. pequeñas empresas. Claro. Yo creo que no. Que Y en es la lo que a mí diversidad está el éxito. Y a mí que yo creo que el problema de la Argentina tiene que ver con esto. Si vos tenés una no sé, Techin, por ejemplo, que fabrica acero, pongamos, o Somisa, bueno, se quedó con Somisa, pero fabrica una sola acero. Chau. Mirá, Monopolio. Hay que aprender de los uruguayos, porque en realidad la estructura de precio de los alimentos no está en la distribución, sino en la producción. Conaprole. Los uruguayos tienen una empresa nacional estatal de producción de alimentos lácteos. Hay que mirar Uruguay. El modelo uruguayo tiene una presencia del Estado en la producción de alimentos, en la producción de servicio de telefonía. No está Claro, Movistar y Personal, No tienen. pues pásenme la cuenta. También tienen Antel, que es una empresa de provisión de servicio de telefonía celular del Estado. Y Hay acá que estaba. hacer como Entonces, dice Martín, hay que ir, Estado conquistarlo y después nos empresario. rendimos. Pero acá Entonces, estaba. El tema es ver que hay un negocio social que tiene que hacer el Estado y que en la producción de alimentos, en un país tan rico como la Argentina, nosotros podríamos tener una empresa láctea estatal, Sí. con un yogur que lo vendemos al precio que a nosotros nos parece que es el precio. para Pagándole a los alimentar productores lo que hay que pagarle. a nuestros pibes, pagándole a los productores lo que hay que pagar y para que los productores también y los pibes puedan tomarse un yogur. Hay algo de eso que... Y después que- la estructura de distribución Pero no es puede el- comerse el 70% El del Estado, producto. Es decir, obvio, hay controlando un la nivel de producción. aumento de precios en el pase de mano de los productos que está desmesurado. Bueno, que también tenemos que ver el tema de la distribución, el tema de camioneros, la Y ruta, pero bueno, si un poco la- lo que planteaba Martín el otro día. Claro, que es el tema de la nafta y la cantidad de kilómetros que hace un sachet de leche para que llegue una góndola. Bueno, hay que mirarlo eso. Vamos a hacer un corte acá. Vamos a hablar con Alejandro Roba en un ratito que lo vamos a llamar para que nos cuente por el presupuesto y ya encaramos la última media hora. Muy interesante. Con respecto a eso, la parte alimenticia, prometo traer a Silvina Batakis porque ella tiene una propuesta interesante. O al menos sacarla de aire para que nos diga. La tengo de algún lado, eso, chicos. Sí, más o menos. Vamos a escuchar cualquier tema. Ponete de los que traje, no me acuerdo cuál había traído. La de la chica que toca. Esa. Dale, nos vemos. Radio H. Y yo le quiero decir a los argentinos que vamos muy bien. ¿Pero por qué vamos muy bien?
Yo le digo a los argentinos, así como ese Gustavo siempre dice, y salgan al sol. Y yo les digo, salgan al sol. Así no tienen que gastar energía dentro de sus casas. Nosotros hablamos con Macri, loco. Salgan Con al Macri, sol. ¿eh? Salgan al 2038, ¿está conectado? ¿Sí? Ok. Bueno, estamos hablando con nuestro economista que siempre consultamos en la larga tarea de analizar la economía en la Argentina, que es mi amigo, el economista Alejandro Roba. Hola, Ale, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Estamos Bien. acá con Homero y con el pájaro Kenning para hablar un poco de presupuesto, porque la verdad, lo único que sabemos es que nos están rompiendo el totó. Bueno, especificar qué es el totó. Bueno, empecemos por lo que es el presupuesto, que Dale. por ahí. En realidad el presupuesto es la hoja de ruta que tiene el gobierno para el año que viene, ¿no? Bien. Siempre se aprueba un año antes. Ajá. ¿Y qué pasó ayer? Lo que pasó ayer fue que el Congreso le aprobó al gobierno que gaste tanta cantidad de pesos durante el año que viene y de diferente y de la forma que está ahí escrita. ¿Qué no Sí. puede hacer el gobierno? Gastar más Ajá. que eso que está, pero sí a partir de lo que se llama, digamos, comúnmente los superpoderes, tomar una partida y pasarla a otra. Bueno, hay algunas restricciones, después tiene que mandar un decreto de necesidad de urgencia, pero bueno, lo que se aprobó ayer fue la cantidad de plata que va a gastar el gobierno el año que viene, y después te dice cómo se va a recaudar, pero no es que vos aprobás cuánto vas a recaudar, lo que aprobás es una estructura estimado, claro. macroeconómica que te dice que la economía va a crecer, por ejemplo, va a caer 0,5%, que el dólar va a estar a 40, que las exportaciones van a crecer 21%, las impo tanto. Vos con eso estimás cuáles son los ingresos del año que viene. Entonces, eso es lo que se aprobó yo, los gastos y en qué rubro se va a hacer. Ajá. Cuando uno analiza el presupuesto, lo que vos ves es que la única partida que le gana a la inflación en términos nominales, o sea, donde va a haber un incremento, Ajá. es el pago de la deuda externa. Luego las jubilaciones, porque tienen una ley de movilidad, están, digamos, un poquito por arriba de la inflación que marca el presupuesto es 23%. Posible. Entonces, a ver, lo que se probó ayer fue una entelequia. Sí. Primero, porque las proyecciones macroeconómicas que da el gobierno, por ejemplo, que la economía va a caer solo 0,5%, ya el Fondo Monetario dice que va a caer 1,6%, y muchos analistas, digamos, del palo del gobierno ya dicen que va a ser más del 2,5%. Con lo cual, los ingresos que está diciendo el gobierno que va a tener, no los va a tener. Y por el otro lado, vos tenés ahí una estructura de gastos que tampoco se va a poder cumplir, porque no van a tener los pesos para hacerlo. O sea que se aprobó algo que mucho sentido no tiene. En época del kirchnerismo lo que se hacía habitualmente era aprobar un presupuesto que con estimaciones conservadoras para después tener un resto como para poder poder gastar más. Esa era un poco la estrategia. Pero esto es un dibujo incumplible porque se va a tener menos dinero, tanto de ingresos como la posibilidad y no vas a tener la posibilidad de gastarlo. Y como también te fija cuánto te vas a poder endeudar, te cierra todo. Entonces vos tenés un presupuesto deficitario en términos generales, porque incluye los intereses de la deuda, y con esta también idea de déficit cero, que no es más que la repetición de aquello que se aprobó en el año 2001, en julio, del déficit cero de Cavallo, que en 3-4 meses terminó con el gobierno de la Alianza y en la peor crisis económica, política, social de la Argentina después de la crisis del 30. Sí. 3, ¿Vos 4 eras meses, chico o no te acordás? vamos a contar 3, 4 meses, octubre, noviembre, diciembre. Estamos ahí. A ver, Alejandro, ¿cómo andas? Homero te habla. ¿Sabes que andas? este gobierno nos tiene acostumbrados a meternos un montón de cositas por atrás, ¿no? Mandan un montón de leyes, mandan un montón de cosas y siempre nos comemos la curva, nos muestran
algo, nosotros vamos contra eso y después pasan tras bambalinas un montón de cosas. Esto del pago de la deuda, todo el mundo lo está hablando, de que es el punto más importante del presupuesto y demás. Mi pregunta tiene que ver con, ya que vos sos de los que sabés, digamos, ¿qué tenemos que mirar que no estamos viendo de ese presupuesto? Más allá de las cuestiones más obvias, el tema de la deuda, el tema de esto que estabas planteando, ¿hay otras cositas más que son graves que no las estamos viendo porque nos deslumbran con estos espejitos? Mira, un tema también preocupante es el artículo donde dice que se podría hacer alguna reestructuración de deuda. Cuando vos haces una reestructuración de deuda, la tenés que hacer, según las leyes vigentes, con... el aval del Congreso. No, el aval del Congreso no, vos la podés hacer sin aval del Congreso cuando la refinanciación que hiciste tiene una mejora con respecto con la que tenías. Por ejemplo, cuando le decís, bueno, muchacho, esto te lo voy a pagar en un plazo más largo, una tasa más baja, o con una quita de tanto. Acá se da la paradoja que hay un artículo metido por ahí adentro donde dice que el gobierno podría hacer algún tipo de reperfilamiento de deuda o reestructuración, no me acuerdo cómo es la palabra que dice, y da a entender como que podría no tener esta posibilidad de que mejore la condición de la Argentina para la deuda. Entonces ahí estaría abriendo la posibilidad de hacer algo sin pasar por el Congreso, porque ya se lo está firmando, no solamente del endeudamiento que ya firmó el gobierno, que ya bueno, todavía falta el Senado, pero es obvio que se va a aprobar, y que hoy y que ayer tuvimos la media sanción por parte de la Cámara de Diputados, con algunas novedades al final que todavía no se conocen bien, o si se conocen yo no las conozco porque no las leí, de negociaciones de último momento, de obras, etcétera, suponemos de aquellos gobernadores que facilitaron la aprobación del presupuesto con algunos diputados conocidos y no tan conocidos. Claro. Te hago otra pregunta, y según tu criterio, ¿cuál es el costo social que va a tener el haber aprobado este presupuesto? Bueno, el costo social es primero, digamos, en términos, vayamos al costo económico. El costo económico es que si vos tenés una economía en recesión con tasas de interés del 70%, y si a eso le sumás que el Estado te deslinda cualquier tipo de responsabilidad con este presupuesto de inyectarle plata a la economía, sino que va a sacar, lo que hace con esto es potenciar la situación de recesión que puede llegar a seguir cayendo en todos los meses del año que viene. Según también algunos analistas, no va. El gobierno dice que a partir de marzo comienza a desacelerarse la caída y comenzaría a partir de marzo. El segundo semestre, a partir de marzo sería. Sí, no, claro, el segundo semestre sería a partir de abril, digamos, a partir del principio del segundo trimestre del año, una recuperación que la verdad que si es una recuperación va a ser muy leve, y si es la recuperación que espera el gobierno, es una recuperación que viene de la mano de las exportaciones, porque ese es un número también, digamos, para no hablar de dibujos, por lo menos polémico, que las exportaciones van a crecer un 20%. Para que crezca un 20%, pensemos que este año está creciendo un 8%. Están confiando muchísimo en que tiene que hacer no solamente una buena cosecha, sino buenos precios y además que te compren. Porque es un número muy grande, 20%, digamos, los cálculos más benignos podrían hablar de un 6, 7%, supongamos que el 10%, pero bueno. Te habla Gustavo Kennis, ¿cómo te va? Estaríamos hablando de exportaciones primarizadas al mango, ¿no? Estamos hablando de primarización de la economía. Los tipos quizás están especulando con este conflicto comercial que hay entre China y Estados Unidos. Entonces dicen, bueno, ahora los chinos nos van a comprar más soja a nosotros y a Brasil, por lo tanto vamos a vender más soja. Hola, ¿me escuchás, Ale? Sí, te escucho. Ah, perfecto, Ale. Pero eso no va a redundar en un mejoramiento de la economía. La verdad que más sojización implica en realidad más problemas para la economía, para el ambiente, para las poblaciones. O sea,
Ellos, cuando piensan en exportaciones, ese ítem que suena tan lindo, uy, Argentina está exportando más, seguimos exportando forraje, alimento para animales. Y seguimos siendo el granero del mundo. Y eso no genera trabajo, no genera solamente contaminación y cáncer. Entonces también habría que tener en cuenta de qué tipo de exportaciones estamos hablando. Lo que sí parece un presupuesto armado a la medida del endeudamiento. O sea, si yo te escuchaba recién, Alejandro, parece que cuando uno, viste, se sienta a hacer las cuentas de ingresos y egresos, más o menos para ordenar la economía del hogar, uno dice, bueno, esta es la guita que me va a entrar en el mes, qué sé yo, estas son las actividades que tengo, hago una proyección de esas actividades en el mes, estas son las salidas de guita que vengo teniendo, pero esto que decías vos parece que el único ítem de los egresos que está tenido en cuenta es el tema de deuda. Es lo único cierto del presupuesto. O sea, es un presupuesto armado para el endeudamiento. No, para el endeudamiento, no, porque ya más deuda privada no va a poder tomar, sino para que el Fondo Monetario nos preste el resto de los dólares necesarios para pagar la deuda. Es un presupuesto armado para que el Fondo Monetario nos pueda dar plata para pagarse a sí mismo. Que esa plata nosotros se la podemos dar al Fondo Monetario. Por supuesto, pero tiene completa racionalidad y yo si fuera Macri haría lo mismo, porque todo el desbarajuste externo que vino fue por un tema de desconfianza externa. Entonces, ¿yo qué hago? Priorizo a mis socios políticos, el campo, los bancos y los acreedores externos. Y en lo interno rezo para que no se me incendie el país. Digo, no, es una sábana corta. ¿Se entiende? O sea, y aparte, si vos reforzar la recesión que tiene hoy la Argentina, vas a necesitar mucho menos dólares para funcionar, que también te conviene. O sea, toda la recesión es funcional a pagar la deuda, a ahorrar dólares en términos de que las importaciones se desplomaron estos meses, o sea que pensás que este mes, claro, el mes pasado hubo superávit. Razonamiento del tipo, che, el lavarropa gasta mucho, no usemos más ropa. Exactamente. Y si los pibes andan desnudos le van a la escuela, esperemos que no lo manden para casa, digamos, recemos para que no les pase nada. Claro. Eso es, o sea, yo le prendo, o sea, tengo un presupuesto para pagar a los acreedores externos y le rezo todos los días a la mañana al conflicto social, que por favor me deje llegar hasta las elecciones. ¿Lo dejará llegar? Sí, vamos a ver si llega, Bueno, eso para un debate, ¿no? Para un gurú. Sí, exactamente. Ale, te agradezco mucho y estamos a la hora el próximo jueves. Si no tienes una charla, ¿dónde vas a estar ahora? Ahora estoy en Telered de Luján en un programa que se llama La Palabra. Vamos a hablar también del presupuesto, de lo que pasó ayer y te pueden ver ahí. Con unos compañeros. Te pueden ver Telered de Luján. Dale, perfecto. Ale, te mando un abrazo grande. Chao, Gustavo. Chao, loco. Saludos para ustedes. Me quedo por preguntarle, qué macana porque lo que debe estar seguramente indicado en el presupuesto armado para el FMI es la compra de municiones para la represión. Sí. Porque vi unas lindas fotos de unos cartuchos que decían Made in USA. Hermosa. Que capaz que vienen con descuento, porque si los compramos en una buena cantidad, o sea, vos vas a un mayorista de Estados Unidos y compras una buena cantidad de gases y de balas, ¿no te hacen descuento? No te hacen descuento. Lo que sí, si no funcionan, si no mataste 7, 8 negros, te mandan más. Más fuerte. ¿Sabés cuánto valen cada uno de esos cartuchitos? ¿Con descuento o sin descuento? No, sí, con descuento, obviamente, por un mayorista. A ver. 735 pesos. ¿Y están presupuestados en el presupuesto este? Y seguro que sí. ¿Ves? Un gobierno es un gobierno prolijo. Porque aparte nos dan balas de calidad, vos no entendés nada. Están dando balas de calidad. Esas no son balas estaban presupuestadas el año pasado. Esos cartuchos de gas. Para los negros lo mejor. Escuchame una cosa. Acá nos pregunta Estela de Santa Fe, nos dice, ¿qué pasa si no le pagamos al FMI? Bueno, tenés un marín en la puerta de tu casa y no te tenés que ir de acá. No sé, hay que... Igual al FMI siempre le pagamos. Igual siempre le pagamos al FMI. Todos los países le pagan. Claro. Quizás nosotros somos pioneros. ¿Qué es una canción esa? Seamos pioneros
en defaultear con el FMI, loco. Estaría buenísimo. No tenemos ya huevo. dejé de ser peronista, soy desfueltista. Sos de la línea Débora Mavaires, que está ahí Claro, militando. Corte de manga. Ojo, y porque ¿sabes qué? por ahí Pero podemos ser hay que tener pioneros, huevo, Ah, bueno. Pasa que tenés que tener un pueblo recontra parado de mano. Como el argentino, como ayer, que a Acá- las 4 de la acá tarde se somos- habían ido todos. Acá somos dos. Ustedes dos. Yo sé quilombo, me subo al avión de papá y me voy a la mierda. No empecemos. Bien. 20 y 55, 53. Ya estamos terminando. La verdad que ha sido un lindo programa. Me gustó mucho la entrevista con Jorge. Estuvo buena. Porque esto un poco lo hablamos siempre con el pájaro, ¿no? Cómo pensamos la Argentina del futuro, cómo lo pensamos geopolíticamente, cómo se desarrollan las políticas públicas. Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Hay que meterle la cabeza esto, y un poco también lo que decía el pájaro al principio, ¿no? ¿Por qué nos ganan culturalmente? Bueno, ¿por qué no pensamos esto? No le metemos a la gente un país que soñemos, ¿no? Es todo inmanencia, ¿no? Sí, hay que salir Es todo de la inmanencia. queja, hay que salir salir de la queja y basta de Macri. Macri va a pasar, Macri está para atrás y lo más probable es que, como hablábamos con Homero cuando arrancamos, y no sé si estabas vos, es que no existe un gobierno que haya ganado una elección diciendo que va a caer la economía ese año, el día de las elecciones. No existe. Sincericidio se llama. Sí, quizás eso es lo único que puedan decir. Es lo único que pegaron, ¿no? De 3 años. Lo único que pegaron Nosotros que la venimos economía- con la verdad. Pero aparte hicieron Sí. una cultura de esto, ¿no? Nosotros sabemos, te voy a romper el culo, pero venimos con la verdad. Se Bueno, llama te- cinismo. Sí, sí, sí. Cínicos, son Yo cínicos. creo que eso tiene un costo y me parece que no se ganan elecciones diciendo ese tipo ¿Apostamos? de... Yo creo que no. Yo creo que no gana, ¿eh? No creo que... Claro, porque aparte la tenemos- esto también. la tenemos a la vos María vas a votar Julia. a Vidal, no. En la operación técnica... Sí, vos Mira, sí. con esa camisa te creo. Te creo. Andá poniéndome la cortina que nos vamos despidiendo, le vamos a entregar horario, porque me entregaron horario a mí, así que le vamos a entregar horario. Poneme el tema de fondo, lo de Brodis. Metiste presión ahí. Sí. Metí. No estamos yendo, querido. En la operación técnica estuvo Eugenio Martínez. En redes y manejando muy bien la imagen. Ahí tuvo un defecto, pero bueno, bastante bien. Tres defectos, pero bueno, bastante bien. Con lapsos. Ana Yuma ayudándonos. Pájaro, la verdad, llegaste tarde, pero te queremos igual, te bancamos igual. Dijimos, Bueno, menos mal. está Yo volando. todavía estoy esperando que hagamos la columna de coperonismo, que hace 3 programas no la hacemos. ¿Sabes qué? Sí, tenés razón. Y sí. Prometo acá, hago un sacrificio, que vamos a arrancar con la columna de coperonismo. Confío en vos, Mauricio. Vamos a arrancar con la columna de ecoperonismo. Tiene, loco, no. No tenés huevo, Paula, no tenés huevo. ¿De coperonismo? Ecoperonismo. Van.blogspot es Sí. blogspot.com. Progresismo estúpido. Yo tengo página, pero hace mucho que no escribo. homerobonafer.blogspot.com. Bien, yo no tengo. Bueno, nos encontramos el próximo jueves aquí a las 19 horas con la columna del pájaro de ecoperonismo. Y viene Demoliendo Hoteles con Valentina, con Cristian y... no sabemos. Mauro, ¿no viene Mauro? Qué joda, ¿eh? Pero bueno, nos encontramos el próximo jueves de 19 a 21. Salgan al sol aquí en Radio H. Chau. Radio H.